Hola hermanos, buenas tardes, que Dios les bendiga. Estamos aquí, hermanos, reuniéndonos en este domingo para meditar por la dirección. Que el Señor le bendiga junto a su casa. Gracias por estar sirviendo a nuestro Dios y pues damos gloria a nuestro Dios por todo lo que hace y te damos la bienvenida. Gracias por conectarte, hermano, hermana. Que el Señor te bendiga. Pues hermanos, vamos a meditar en lo que nuestro Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Y pues como ya sabemos, estamos en esta predicación expositiva en el libro de Job. Hoy vamos a continuar, terminamos hoy con el capítulo 1 del libro de Job. Pues hermano, vamos a orar para pedir la dirección de Dios y asimismo vamos a iniciar juntos a meditar en su palabra. ¿Te parece entonces? Inclinemos nuestro rostro y vamos a pedir la dirección de Dios. Padre, Señor y Dios, en el nombre de tu Hijo, aquí estamos en esta tarde. Pedimos tu dirección para que tú nos acompañes, Señor, conforme a tu gracia y a tu misericordia. Oh Señor, abre nuestros ojos para entender las profundidades de tus verdades, abrazar lo que tú dices, Señor Dios, y que nuestra vida sea transformada con el toque de tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Nos ponemos en ti, Padre Santo. Gracias por guiarnos, gracias por darnos de ti. Usa, Señor Dios, tu palabra para obrar en nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el preciosísimo nombre de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén. Bueno, hermano, pues vamos a empezar con la meditación del día de hoy. ¿Te has, hermano, hermana, en alguna ocasión, te has sentido tan abrumado con las pruebas, con las dificultades, con las tentaciones que vienen a la vida? ¿Te ha pasado por algún momento, cómo decirle, una época, una temporada en la que una tras otra situación complicada viene a tu vida? No sales de una y entras en la otra. Bueno, pues tal vez te puedes sentir identificado con Job en la parte que hoy podemos estudiar. Mira, te invito a que podamos leer parte de la historia de este varón allá en Job capítulo 1, versículo del 13 al 22. Tal vez te puedas sentir identificado con esto. Dice la palabra de Dios y vamos a darle lectura juntos. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero de Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Palabra de nuestro Dios. Bueno, hermano, hermana, como mencionábamos al inicio, tal vez tú puedas identificarte con Job y has pasado por lo que comúnmente llamamos mala racha, que todavía ni sales de una cuando empiezas con otra. Y al parecer, hermano, las calamidades no llegan solas. Al parecer, el sufrimiento en nuestras vidas, cuando tocan a la puerta de nuestra vida, vienen acompañadas con muchas más aflicciones.
tal vez una prueba tras prueba, tal vez las consecuencias del pecado, que son uno tras otro, y que llegan y parece que arrasan con nuestra vida, una tras otra. Viene una, viene otra. Hermano, algo que sí podemos notar es que en verdad hay veces que esto es muy palpable en nuestras vidas. Una tras otra situación viene a nuestra vida. Eso es algo que notamos en el versículo 13, adelante de lo que acabamos de leer, es de que una serie de tragedias se vienen o llegan a la vida de Job. Y esto es algo que puede pasar a nuestras vidas también. El libro de Job, hermanos, más allá de ser un libro que nos trae la respuesta de por qué los justos sufren, nos trae más bien la enseñanza central del Dios soberano. Sí, en verdad, el dolor humano no tiene una respuesta satisfactoria aquí en la tierra, o para nosotros mismos. Pero el libro de Job no tiene la intención de enseñarnos para qué sufren los justos. Más bien el libro de Job tiene esta enseñanza central que nos viene a enseñar lo que es la soberanía de Dios. Es esto lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Job. Hermanos, algo así puede venir a nuestras vidas y puede ocurrir una tras otra, y esto puede pasar el día que menos lo esperamos. Creo que algo especial empieza en el versículo 13 a mencionarnos en esta cita. Dice el versículo 13: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Con este versículo empieza después a dar la narrativa de todas las tragedias que venían en el libro de Job. Creo que este versículo de manera especial está puesto, nos describe cuál era la situación en la que Job estaba viviendo antes de las pruebas. Y es que todo estaba bien. No había nada mal. Job no estaba pegándole a sus siervos, maltratando a sus hijos, menospreciando a su esposa. Sus hijos no estaban haciendo actos vandálicos, ni estaban robando a diestra y a siniestra, ni estaban golpeándose entre ellos. Todo estaba bien. Y creo que este versículo de manera muy intencional está puesto aquí antes de la narrativa de todos los problemas que vienen a la vida de Job, con este sentido, de enseñarnos algo, hermano, de que las tragedias vienen cuando menos las esperamos. Las tragedias pueden venir sin ningún propósito aparente. La Biblia nos dice que bienaventurado el siervo cuando su Señor venga y lo haya haciendo así las cosas buenas. Pero cuando el Señor venga y haya a su siervo haciendo cosas malas, será un siervo malo y negligente y recibirá su castigo. He en aquel día en el cual Dios traerá juicio y justicia. Pero no así en este caso. Sus hijos estaban bien en el convivio de su hijo el primogénito, dice de manera específica el texto. Creo que resalta también la idea de que estaban en la casa del primogénito, pero ya bajo el hijo primogénito tenía grandes privilegios y era un gozo poder estar conviviendo con él. Un gran privilegio, era considerado un privilegio que el primogénito te invitara a su casa a convivir. Y vemos que así era en este caso. Estaban en casa de su hermano el primogénito, todos felices, contentos. Job seguramente estaba viendo con agrado y que sus hijos se llevaran bien, de que todo estuviera tan perfecto. Pero en ese momento es cuando vienen las tragedias. Cuando ni siquiera estaban preparados para recibir una mala noticia. ¿Y no es acaso así, creyente, amigo, hermano, hermana, que esto pasa así en nuestras vidas? Tú estás bien, estás tranquilo, tal vez estás en plena paz en tu casa, tranquilo. Y de la noche a la mañana o de la nada, de momento llegan las malas. Como dice, va por ahí, que las malas noticias llegan a la casa. Y vemos que así era en este caso. Estaban en casa de su hermano el primogénito, todos felices, contentos. Job seguramente estaba viendo con agrado y que sus hijos se llevaran bien, de que todo estuviera tan perfecto. Pero en ese momento es cuando vienen las tragedias. Como dice, va por ahí, que las malas noticias
o los accidentes no nacen, sino se hacen, surgen. Esto nos enseña, hermano, que algo que tenemos que traer a nuestro corazón en primer lugar es que tenemos que estar listos y preparados porque la tragedia puede llegar en cualquier momento. Nuestra vida tiene que estar lista y preparada para estar a cuentas con nuestro Dios. Nuestra familia tiene que estar encaminada hacia los caminos de Dios, esforzarnos, trabajar en ello para estar preparados. Estudiando en la Biblia y la palabra para recibir cuando lleguen las malas noticias con fuerza todo aquello que viene a nuestras vidas. Esto puede llegar en cualquier momento, amado hermano. Y no es que yo te esté deseando algo malo que te va a ocurrir, sino que tienes que estar listo. Porque las tragedias, el dolor, el sufrimiento, el luto, la pérdida, en cualquier momento puede llegar. A cualquier instante. E incluso en el día menos esperado. Vemos que en este caso la salud no era una garantía para que no vinieran pruebas en la vida de Job. No podía confiar en su salud porque puede haber sido quitada como lo que ocurrió en su vida. No podía venir o no podíamos tener confianza en lo material porque esto puede ser quitado de noche a la mañana. No podían estar confiados o no es garantía de estar bien cuando vemos todo en paz, porque las tragedias pueden llegar. Es más, incluso en medio de la prosperidad, cuando vemos que todo marcha bien, también puede llegar la penalidad. Los hijos de Job, nos dice el texto, que comían y bebían. Esto hace referencia al poder económico que tenían la oportunidad de tener banquetes, de tener fiesta, de tener... Nada de esto es garantía para que tú y yo, amado hermano, hermana, no vengan las pruebas a nuestra vida. Nada de esto es garantía. No podemos descansar en decir, ahora sí tengo dinero, ahora sí tengo guardado en el banco, ahora sí tengo mucha salud. De esto, hermanos, nada nos hace escaparnos de una tragedia que pueda venir. Por lo cual, hermano, como te decía hace rato, tenemos que estar preparados para una mala noticia. Preparados para algo que inesperadamente llegue a nuestras vidas. Es algo de lo que tú y yo tenemos que estar conscientes. Ahora, hay algo que podemos ver que aparece aquí en el texto de Job. Es que, mira, algo que vemos aquí es que después de leer todas las calamidades, Job tiene una actitud que verdaderamente sorprende. Mira, pero a veces hay situaciones que cuando las calamidades van llegando, hay de dolores a dolores. Pero tal parece que en esta vida, en esa vida de Job, en lo que le ocurrió a él, fue de tragedia en tragedia, de menor a mayor. Mira, si tú leemos, cuando lo primero que le llegó la noticia es de que sus bueyes y sus asnos fueron robados. Fueron robados por parte de una tribu nómada de los sabeos. Ellos fueron y se robaron a todo, mientras los bueyes estaban trillando, los bueyes estaban ahí arando en el campo junto con los asnas. Llegaron estos varones, los sabeos, y se los llevaron todo a Job. Cuando él recibió la noticia, más allá de un dolor impactante en su corazón, que sí le llegó, pero podríamos ponernos en el lugar de Job y tal vez hubiéramos sentido coraje, enojo, y tal vez pensar en cómo podemos vengarnos contra los sabeos, porque mataron a mis criados y se llevaron a mis bueyes, se llevaron a mis asnas, se llevaron lo que ellos estaban ya ahí arando. O sea, me están quitando mi dinero, me están quitando mi futuro, porque estaban arando, estaban ahí para lo de la cosecha. ¿Qué va a pasar con todo ese trabajo? Posiblemente si nos ponemos en los pies de Job, al primer instante tenemos que sentir o sentimos coraje por esta situación. Tal vez algo de deseo de venganza, tal vez de decir, ¿qué voy a hacer? Estos se llevaron a mis ovejas, a mis bueyes, mataron a mis criados.
necesito justicia. Tal vez es algo de lo que venía Job. Y tal vez cuando viene una tragedia, nosotros no es tan grave, ¿verdad? Y pensamos, ¿cómo es posible que me quitaron mi auto? ¿Cómo es posible que me asaltaron? ¿Cómo es posible? Y sentimos algo de coraje. Tal vez sentimos algo de enojo, y estoy hablando de un enojo o coraje, vamos a llamarlo, no pecaminoso, sino tenemos ese sentido de justicia. Queremos que se haga justicia. Nos hicieron esto. Esos sebeos malos, o tú podrías decir ese ladrón malvado. ¿No? Pero de a momento este no terminaba de hablar y llega otro, pero viene él con una frase completamente diferente. Ya no podemos culpar a nadie, no podemos culpar a los sebeos, no podemos culpar al ladrón, no podemos culpar a nadie porque dice, fuego de Dios cayó del cielo y quemó a las ovejas y a los pastores. Fuego de Dios. ¿Ahí a quién puedes culpar? ¿Culpar a Dios? Creo que en ese momento Job en su corazón empezaba a oprimirse algo, decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Esto ya no es normal. Tal vez pudo haber pasado de la ira, de este enojo contra los hebeos, a empezar a reflexionar en su corazón y decir, Dios, ¿qué está pasando? Porque fuego de Dios cayó del cielo, quemó a mis ovejas, quemó a mis siervos. ¿Qué está pasando? Tal vez el miedo empezaba ya a introducirse en el corazón de Job y decir, ¿qué está pasando? Dios mío, esto ya no es normal. Esto no es normal. Tal vez yo puedo culpar al ladrón de lo malo que hizo, a los hebeos, pero fuego del cielo. Tal vez nosotros podríamos decir, bueno, me quitaron el auto, me asaltaron, fue el ladrón, pero ¿y si nos dan la noticia de una enfermedad, de un cáncer? O veas a ver lo que sea, o el miedo que puede venir si es que nos contagiamos de COVID-19, ¿a quién culpamos? ¿A quién culpamos? Decir, Señor, ¿qué está pasando? Primero esto, después esto, ¿qué está pasando? Creo que Dios está aquí enseñando a Job, perdonen, a Job el propósito de Job. Esto está viniendo por algo especial. Confía. Creo que algo que tenemos que empezar a hacer, hermanos, es de llevar al asaltante, en este caso Job, culpar a los hebeos, culpar cualquier circunstancia de lo que viene a nuestra vida. Empecemos a reflexionar qué está pasando. Y mira, las tragedias siguen de mayor a menor. Tal vez Job podía conciliar en su mente y en su corazón, perdí mis cosas, perdí mis bienes, perdí lo que me da riqueza, perdí mi ganado, perdí ello. Y después viene otro y le dice que llega, ¿verdad? En esta parte alguien más a darle otra mala noticia. Los caldeos ahora se constituyeron como enemigos. Dice que hicieron escuadrones y se llevaron a todos los camellos y robaron a todos sus camellos y mataron a sus siervos. En primer lugar, los hebeos llegaron y robaron. Pero cuando dice ya, ahora Job empieza a sentir más miedo porque ahora es gente que planea maldad contra él. No fue un asaltante que saliste por ahí y que jamás lo vas a volver a ver y te asaltó y te dio miedo. Sino estos ya se constituyeron enemigos de Job. Planificaron maldad contra él. Eran personas que sabían dónde estaba Job, qué es lo que tenía Job y cómo lastimar a Job. Era terrible. Y esto viene a marcarse y a sumarse al dolor y al corazón de Job, de decir, Dios mío, ¿qué pasa? Primero vienen ladrones y se llevan mis bueyes, mis asnas, matan a mis criados. Después fuego tuyo viene del cielo, Dios, y consumes a mis ovejas y consumes a mis siervos. Y ahora enemigos que planean maldad específica para mí, se levantan contra mí, mis enemigos. ¿Qué está pasando? Job está quedándose sin esperanza. Y vean cómo el dolor empieza a aumentar, a aumentar, a aumentar. Y tal vez hasta aquí Job pudiese decir,
Señor, perdí todos mis bienes, pero bueno, voy a trabajar, voy a esforzarme, voy a ganar más. Perdí mis siervos, es doloroso, murieron, pero puedo conseguir tal vez más. Tal vez nosotros pudiésemos decir, bueno, me robaron, me asaltaron, perdí todo ello, pero bueno, está bien, Dios, a ver qué puedo conseguir más. Pero vienen dolores más grandes y llega uno más y le dice, Job, tus hijos, tus hijas. Wow, hermanos. Creo que a veces nosotros, los que tenemos hijos, incluso sean espirituales o engendrados, pudiésemos soportar muchos dolores. Pero para aquellos que lo han experimentado y no lo han compartido, uno de los dolores más grandes es la pérdida de tus hijos. Sobre todo cuando están bajo tu cuidado, que son jóvenes. Es un dolor muy grande. Y tal vez podríamos decir nosotros que a mí me pase lo que sea, que yo sufra, que a mí me torturen, pero no mis hijos, no ellos. Que a mí me pase lo que sea, pero ellos no. Pero a Job este dolor fue incrementándose más y más y más hasta llegar a la parte más dolorosa en este momento para Job. Sus hijos muertos. Tragedia tras tragedia tras tragedia. Y ante esa circunstancia, ahí nos dice, hermanos, lo que Job hace. Que él se levanta, rasga su ropa, rasura su cabeza, se postra a tierra en señal de dolor y adora a Dios. Oh, hermanos, en verdad, ¿quién de nosotros pudiese tomar esa actitud en medio del dolor? ¿No te ha ocurrido, amado hermano, hermana, que en vez de adorar a Dios nos hundimos en nuestro dolor? Y es como si por algún instante nos olvidáramos de quién es Dios, porque nos estamos hundiendo en nuestro dolor. ¿No es cierto que pasa eso? Eso es muy real. Esto pasa, hermanos. Esto pasa. ¿Qué dolor tan grande estaba ocurriendo en la vida de Job? Ahora, podríamos nosotros analizar qué motivó a Job a adorar a Dios en medio de dolores tan grandes. ¿Qué fue lo que hizo, amados hermanos, a que Job rindiera culto a Dios en medio de su sufrimiento? La respuesta está en la soberanía de Dios. Y en verdad me encantó mucho esta parte cuando nuestro hermano Francisco estaba haciendo la oración para terminar. Y hacía referencia exactamente a esto, de los que han sufrido o hemos sufrido por la pérdida de un familiar, que debemos de entender la soberanía de Dios. En verdad, esto es una realidad de nuestras vidas. Si algo nos va a ayudar a soportar la prueba, la tribulación, la lucha, las penas, los lutos y los dolores que creemos insoportables, es la soberanía de nuestro Dios. Hermanos, Dios nos da tantas bendiciones. Tú has sido testigo de eso. Dios te ha dado salud, Dios te ha dado familia, Dios te ha dado provisiones. Dios es tan bueno que nos da tantas cosas. Pero algo que tenemos que tener en cuenta, amados hermanos, es que aunque Dios nos da tanto y nos lo entrega en nuestras manos, eso no significa que Dios renuncia a su soberanía. Dios no renuncia a su señoría. Aunque nos da las cosas, a Él le siguen perteneciendo. Y lo que Dios determine o permita que pase en nuestras vidas,
es por su señorío y su santa voluntad. En muchas ocasiones muy doloroso y en muchas ocasiones muy difícil de entender para nosotros. Pero si entendemos que el Señor que da todo también es el mismo que puede retener todo, a Él sea la gloria. Porque Él hará lo mejor para ti y para mí, aunque a veces nos duela mucho, aunque a veces esto nos duela demasiado. Deberíamos de estar, hermanos, preparados para rendir homenaje, gloria y alabanza a nuestro Dios, por medio de cuando da y por medio de cuando quita. Si Él te ha dado salud, si Él mismo te manda enfermedad, si Él mismo te manda familia, o Él mismo decide llamar a algunos de los nuestros, si Él decide prosperarte, o Él mismo decide también restringirte, deberíamos de estar preparados para toda circunstancia. Así como lo veíamos cuando teníamos las predicaciones expositivas en Filipenses, así como bien decía el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en la escasez. En todo y por todo estoy acostumbrado. En todo y por todo. Esa es la manera en la que podemos proceder y asimilar el dolor. Decía una mujer, Corrie ten Boom, una mujer que se encargó de dar conferencias de todo lo que sufrió en el Holocausto judío. Dice, sujeta las cosas sin apretar mucho las manos. De otra forma te dolerá cuando Dios abra tus dedos. Sí, hermano, Dios nos da tantas cosas y tenemos que sujetarlas, apreciarlas, atesorarlas, guardarlas. Pero no tan duro, hermanos. No nos podemos aferrar a nada de esta tierra. No nos podemos aferrar a nuestros bienes materiales de esta tierra. No nos podemos aferrar a nuestra salud, a nada. Porque si Dios decide, Jehová da y Jehová quita. Como bien dice nuestro texto a analizar en el versículo 21. Jehová da, Jehová quita. Todos, hermanos, en cuestión de la soberanía de Dios, todos reconocemos que de Dios es todo. Pero, entonces, ¿por qué reclamamos cuando algo nos es quitado o cuando somos privados de algo? Si Dios es dueño de todo, tenemos, hermanos, que conciliar en nuestro corazón el hecho de que también Él no lo puede quitar. Ahora, con esto no quiero decirte, amado hermano, que no sufras o que no llores o que no sintamos feo por la pérdida o la ausencia tal vez de un ser querido. Pero hay que reconciliarnos con Dios en el sentido de ver que Él lo permitió y darle gloria y darle gracias por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Hermanos, todos reconocemos que todo bien es de Él y cuando reconocemos que todo es de Él, a veces fíjese lo contradictorio que es nuestra mente. Decimos por un lado, sí, todo es de Él, pero no queremos que toque nada de lo nuestro. Podríamos decir, bueno, que toque a los demás, que le quite a los demás, que sufran otros, yo no. Pero si Dios ha determinado de que sea yo el que sufra, o que seas tú, amado hermano, amigo, que nos estés viendo, pues es Dios el que está permitiendo todo esto. Sé que estas son palabras muy difíciles de entender e incluso muy difíciles de asimilar, pero esa es una verdad que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Ahora, hermano, pues sí llora por la tristeza de todo lo que ha pasado, así como joven lo ha hecho, pero sigue buscando y adorando a Dios en medio de toda circunstancia. Ahora, ¿qué implica cuando una persona, un hermano, un creyente, un hijo de Dios, qué implica cuando alaba a Dios en medio del dolor? Pues para contestar esta pregunta quisiera responderla primeramente con una respuesta negativa. Nos dice que no alabar a Dios en medio de la angustia implica no reconocer a Dios como Padre y Salvador. Si una persona no está dispuesta a alabar a Dios en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio del luto, en medio de la angustia, es que puede ser una muestra
de que no tiene a Dios como Padre. Ahora es todo lo contrario. Si tú alabas a Dios en medio del dolor, eso demuestra que tú estás consciente de quién es tu Padre, quién es Dios, al que tú necesitas para salir adelante. Así que, hermanos, inclinemos nuestro rostro a nuestro Dios y adorémosle en medio del dolor. La aflicción, hermano, duele y duele demasiado. El versículo 20, por ejemplo, nos dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Las aflicciones duelen, hermano, pero debemos tomar la decisión de correr a Dios en medio de nuestro dolor. Las aflicciones duelen, hermano, y te van a doler mucho, y las pérdidas te van a doler demasiado. Clama a Dios rindiendo adoración. Dice que leíamos, Job rasgó su ropa, rompió su ropa, que hizo también él, que rasuró su cabeza. Él también, dice, en acto seguido se arrodilló ante Dios, se postró y adoró. ¿Tú te imaginas qué tanto estuvo pensando Job en esta circunstancia? Rompió su ropa y rasurar su cabeza no fue algo rápido. ¿Te imaginas el dolor y la forma de estar reflexionando en su dolor mientras se rasuraba el cabello, se lo quitaba? Creo que el dolor, hermanos, tiene un propósito especial también en nuestras vidas. El dolor nos hace reflexionar sobre nuestra necesidad de Dios. Y creo que Job, en esa circunstancia, en lo que se quitaba el cabello y en lo que estaba ahí, creo que era el momento en que Job estaba reflexionando en lo frágil que es la vida, reflexionando en quién es Dios, reflexionando en tantas cosas. ¿No te ha pasado, hermano, hermana, que cuando estás en medio del dolor empiezas a reflexionar mucho en el sentido de qué hice, qué pasó, cómo sucedió, por qué pasó todo esto? ¿Te das cuenta de lo frágil de la vida? ¿Te das cuenta y te arrepientes de lo que tal vez no hiciste, tal vez de no haber abrazado más a tus familiares, no haber hablado más con ellos? Empiezas a reflexionar tantas cosas. Hermano, la Biblia nos dice que incluso es más feliz o más dichoso estar en la casa de luto que en la casa de banquete. Los momentos de dolor, hermano, son momentos que nos invitan a la reflexión. Dios en su soberanía nos permite pasar por valles de sombra de muerte para poder tener momentos de reflexión. Aprovechemos esos momentos, hermano, no los desperdiciemos. En verdad, reflexiona más del dolor, de quién es Dios, de quién es tu consolador, de quién es Él. Job, después de estar reflexionando en todo esto, después de haberse rasgado la ropa, de rasurar su cabello, después de todo esto, lo único que hizo fue hundirse sin dolor y caer en tierra, pero adorar a Dios. Adorar a Dios. Porque, hermano y hermana, si te das cuenta, en medio de la circunstancia más difícil que podemos estar atravesando, lo menos que necesitamos es estar peleados con Dios. ¿Cómo poderte pelear con aquel que en ese momento lo necesitas? Lamentablemente muchas veces hacemos todo lo contrario y le reclamamos a Dios y peleamos y estamos enojados con Dios, estamos tan inconformes y rechazamos nuestra situación. No queremos asimilarlo, no queremos aceptarlo, quisiéramos que se borrara de nuestra mente. Pero no se trata de eso, amado hermano, hermana. Reflexiona en tu dolor y en medio de la aflicción, pero para adorar a Dios, para que ello te acerque más a Dios. Esto fue lo que Job hizo. No cayó en angustia o depresión, sí estaba sufriendo, estaba doliéndose, pero en medio de todo esto tomó la decisión correcta de adorar a Dios. Esa es la manera en la que tú y yo podemos hacerlo, amado hermano, adorar a Dios en medio de toda esa circunstancia que está. Glorifica a Dios, amado hermano. Por la pérdida de tu salud, por la pérdida de un familiar, por la pérdida económica, por cualquier circunstancia, hermano, hermana, adora a Dios. Adora a Dios.
Mira, Dios nos enseña lo frágil que es la vida con tal de buscarle. Y como lo hemos mencionado en otras predicaciones, benditas sean las pruebas porque nos acercan a Él. Esto es algo de lo que podemos hacer, amados hermanos, que nuestro Dios nos ayude a que verdaderamente reflexionemos en medio del dolor para darle gloria y honra a nuestro Dios. Es más, amado hermano, cuando tú estás en amargura de espíritu, ahí demuestra a dónde está apegada lo frágil de este mundo o al eterno Dios. Porque si te cuesta tanto perdonar, si te cuesta tanto conciliar lo que pasó, si no sueltas ese dolor y quieres vivir en amargura y frustración y en pleito con Dios, entonces lo único que se está mostrando ahí es que tu corazón no está en Dios, sino en lo de este mundo. Porque no es y no estás dispuesto a adorar a Dios, ni a alabar a Dios, ni a esperar en Dios, sino quieres que todo sea como tú quieres. Eso es lo que demuestra. Mas si verdaderamente, hermano, Dios en su misericordia nos permite adorarle en medio del dolor, esta será una confirmación de que tú y yo tenemos a Dios como algo básico, como lo más importante de nuestras vidas. Note, hermano y hermana, que no he dicho, y no vas a sufrir, y te vas a sentir contento, y vas a sentir felicidad, aunque estés sufriendo. No, hermano. Recuerda que Cristo mismo lloró por la pérdida de Lázaro, sabiendo que lo iba a resucitar. O recuerda que Jesús mismo también lloró ante Jerusalén, antes de entrar ahí en lo que es la entrada triunfal, antes de ir lloró sobre Jerusalén. Se lamentaba, tenía dolor. Pero tenemos que seguir buscando a Dios. Tenemos que seguirlo buscando, porque Él, el soberano Dios, está permitiendo todo ello. Ten en cuenta que, mira, aquí cuando le dieron la noticia, por ejemplo, de las ovejas, no dijeron, el diablo metió, se entrometió y mandó el fuego. Él fue Dios mismo. Todo viene de Dios, hermano. A veces quisiéramos sacar un culpable y decir, no, no, fue el diablo, fue esto, fue aquello. En verdad es Dios el que está orquestando todo ello. Es por ello, hermano, que lo que tenemos que hacer es no alejarnos de la presencia misma de nuestro bendito Señor y Salvador. Hermanos, Dios nos ayude a tener el apego adecuado a nuestro Dios. Hermano, tal vez esto es muy difícil de entender. Podríamos decir, Señor, no lo entiendo. No lo entiendo. Prueba tras prueba, lucha tras lucha. No lo entiendo. Pero sí puedo y debo de aprender a confiar en ti. En muchas ocasiones, hermanos, nos apegamos a lo que a nuestro futuro, por temor al futuro. Muchas veces nos apegamos tanto a qué va a pasar, voy a tener salud, voy a tener dinero, voy a tener a mi familia. Nos apegamos tanto al temor al futuro. Pero amado, no tengas miedo a un futuro desconocido, sino entrégale todo ello a un Dios bien conocido. Si tú conoces bien quién es Dios, si tú sabes más quién es Dios, en verdad, amado hermano, tú estarás confiando más en Dios y preparado para las pruebas y para las luchas. Es, hermano, por lo tanto, tú, amado creyente en Cristo Jesús, que debes de aprender a adorar a Dios. El dolor, amados hermanos, nos trae mucho dolor, sí es cierto, el dolor nos trae amargura y tristeza, pero hermano, también nos podría traer confianza y luz en nuestro Dios, para poder en esa conclusión, y lo podemos ver en el versículo 21. Dice Job, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios quitó, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job llega a esa conclusión. No traje nada a esta tierra, no traje nada, nada me llevo, por lo cual hay algo que vale más la pena de todo lo que está pasando en este mundo, y es la esperanza de estar con nuestro Dios. Porque al fin y al cabo, el único que queda en todo es Dios.
Jehová dio, Jehová quitó, desnudo salí, desnudo regreso. El único que se mantiene constante y firme es Dios. Es Dios, el soberano Dios. Que bien, hermanos, sin aquí nuestro cuerpo puede ser consumido, destruido, arruinado, es más, hasta entregado y si tú quieres echado a los leones. Pero, hermanos, este cuerpo algún día resucitará glorioso para estar con el eterno y soberano Dios, aquel que tiene el poder para hacerlo todo. Tenemos que aprender estas grandes lecciones, hermanos. Y esto no lo vamos a aprender si no es a través del medio del dolor. Sí, hermanos, a través del dolor. Dios nos tiene muchas cosas que enseñar, ¿verdad? Cuando nos halléis en diversas pruebas. Porque estas benditas pruebas, hermanos, nos acercan más a nuestro Dios. Es Dios quien trasciende a todo lo que está en este mundo. Dios trasciende a todas las dádivas que podemos obtener en este mundo. Es Dios, hermanos. Él es la perla de gran precio, el tesoro más grande. Él es lo que necesitamos. Para poder sobrellevar las pruebas, el mejor tesoro sigue siendo Dios mismo. Aprendamos, hermanos, también a ser agradecidos, porque su mano es la que nos da. Sí, verdaderamente Dios en su misericordia nos da sin merecerlo. Y si Él nos da sin merecerlo, amados hermanos, entonces ¿por qué enojarnos cuando también Él mismo lo retiene o no lo quita? Por lo tanto, tengamos que aprender a tener contentamiento por lo que nos da, por lo que disfrutamos, y asimismo, sin no ser, seguir disfrutando de lo que tuvimos, en el sentido de gracias Dios por la familia que yo tuve, gracias por la salud que yo tuve, gracias por lo que tuve. Estoy agradecido. Ahora estoy así, pero gracias Señor también a ti, porque tú estarás conmigo. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Es lo que Job estaba aprendiendo. Jehová da, Jehová quita. Él da, Él quita. Yo tengo que dar gracias, porque aún sin merecer, hermanos, Dios nos da más allá de lo que merecemos. A su debido tiempo, hermano, y en su gran sabiduría, Dios nos guiará a entender más allá de lo que hoy podemos ver. Debemos de ser agradecidos con ese Dios bueno, porque Él da, Él quita, sea su nombre bendito. Estas bellas palabras salieron de Job, hermano, cuando él confiaba por confiar en Dios. Ahora mira lo que dice más adelante el versículo 22. En todo esto, en medio de todo ese dolor, prueba, tribulación, angustia, pérdida, soledad y luto, de todo ello, dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué hermosas palabras, hermanos. Dios no tiene despropósito alguno en nosotros. ¿Sabes? Job descansaba en que Dios era soberano, es soberano, y que Él sabe lo que hacía. Y sabe que Dios no actúa alocadamente, sino Él actúa con propósito. Job entendía que decía, Dios tiene un propósito para esto. De igual manera, amado hermano, hermana, para tu sufrimiento, para tu dolor, Dios tiene un propósito. Sí, hermano. Tal vez no lo notas ahora. Tal vez en el instante ahorita estás sufriendo y tal vez ahorita estás pasando por alguna lucha fuerte. Pero Dios no actúa sin propósitos. Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios no tiene problemas, Él tiene planes. Dios tiene planes para nosotros. Miento, amado hermano, es parte de su plan para ti y para mí. Es más, hermanos, hay algo glorioso en el sufrimiento. ¿Sabes? Esto lo podemos notar allá en Lucas. Si quieres puedes ir conmigo en Lucas capítulo 22, versículo 44. Del cual
Lucas 22:42. Diciendo como el ejemplo supremo que tenemos, hermano, de los propósitos y planes de Dios en el sufrimiento. Diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la. Hermanos, en Cristo encontramos el ejemplo supremo, el perfecto ejemplo de Dios, en que Dios permite el sufrimiento con un propósito glorioso. Sí, hermano. Dios permite el sufrimiento con un propósito glorioso. ¿Sabes? Nuestro Señor Jesucristo, Él estaba ahí, en medio del dolor más grande, en medio de sentir la separación del Padre. Él, nuestro Señor Jesucristo, no estaba sufriendo a la manera de Job, no estaba sufriendo a la manera en la que tú y yo hemos sufrido. ¿Sabes por qué? Porque Cristo mismo estaba sintiendo la separación del Padre. Job, en medio de que perdió tantas cosas, seguía guardando su esperanza en Dios. Tú y yo podemos aprender a que estamos sufriendo y tenemos la esperanza que nuestro Dios está con nosotros en medio del dolor. Pero sabes, Cristo no sentía la presencia de Dios en su dolor. Cristo estaba completamente lejos del Padre por la carga del pecado. Por eso Cristo le decía, esto es insoportable, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hermano, y aún así el Padre hizo que el Hijo viviera la copa de su ira. Y había algo glorioso en el sufrimiento de Cristo. Que tú y yo, amado hermano, ahora podamos contar con la presencia de Dios en medio del dolor. Qué gozo y qué alegría, hermano. Porque en medio de tu prueba, en medio de tus dificultades, adora a Dios, porque Dios está ahí contigo. No estás solo, por más que quieras sentirte en soledad y oprimido. Cristo ya sufrió eso por ti. Él ya sufrió eso por ti. Decirlo, hermano, lejos de la presencia de Dios, lejos de Dios, sin esperanza alguna, porque la ira de Dios estaba en contra de Cristo y Cristo lo sufrió, y ese dolor fue tan grande. Tú y yo en nuestras pruebas y luchas ya contemos con el poder y la presencia de Dios. Hermano y hermana, no estás solo, el Señor está contigo. El Señor no actúa sin propósitos. Tu dolor tiene un propósito. Que Dios te acompañe, que Dios te guíe y que abra nuestros ojos para ver el poder de Dios. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, aquí estamos. Nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que todo te pertenece. Oh, cuán buen y glorioso eres tú, Señor. Gracias por tus bondades y tus misericordias. Te pedimos nos ayudes, Señor, a ver lo glorioso del sufrimiento y que en ti encontremos el consuelo que necesitamos. Bendito seas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Tú das, tú quitas, sea tu nombre glorioso. Oh Señor, podemos adorarte en medio del dolor, porque tú estás con nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. La paz de Dios con cada uno de ustedes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Y acuérdense de esto. Hay que dar adoración en el dolor. En medio del dolor, hermanos, podemos adorar a nuestro buen Dios. Que Dios te bendiga, amado hermano. Les mandamos un fuerte abrazo.